Bueno, pues nos encontramos ya en este punto de la noche en Canal 9 Soria, en este programa, en Soria en Serio, y en el apartado del Ayuntamiento. En el Ayuntamiento responde y por ello pues nos acompaña en esta jornada de hoy Javier Muñoz Expósito, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria. Así que bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Adrián. Y muchas gracias también por hoy poder contestar a nuestras televidentes, a nuestros televidentes que, bueno, pues al otro lado de la televisión siempre están pendientes de la información, de lo que pasa también en el ayuntamiento. Tienen, yo creo que siempre ya la notita y el boli al lado para decir, oye, voy a anotarme el teléfono, voy a anotarme las vías de contacto de Canal 9 Soria y a preguntar pues las dudas, las inquietudes que tienen también para poderlas transmitir al ayuntamiento y hoy, pues bueno, este programa de participación ciudadana pues les da contestación a través del teniente de alcalde. Bueno, en primer lugar, si le parece también, empezamos con esas preguntas, Javier. Muy bien. Y vamos con la primera, con un tocayo además, Javier González. Dice, en el Parque de los Royales, que está al lado del Bar Duero, se podría poner una valla. Las pelotas de los niños salen fuera cuando juegan en la explanada verde y los niños también, y es un peligro. Yo primero agradecerle, ¿no? Agradecerle a Javier estas preguntas, desde luego esta implicación ciudadana, porque además también quiero aprovechar, agradeceros a los medios de comunicación que podamos tener este canal de comunicación con los ciudadanos, que es muy importante porque además algunas veces nos perdemos, ¿no? Con algunos de los grandes proyectos que día a día presentamos, esos fondos de reconstrucción que vienen ahora, y muchas veces se nos olvida estas pequeñas cuestiones que es del día a día y que desde luego al ciudadano le importa mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y claro que sí se podría poner, es que lo tenemos y lo vamos que hacer, ¿no? Somos conscientes de la necesidad. Ya hace poco que también otro ciudadano se había dirigido a nosotros a través del correo electrónico del ayuntamiento para plantearnos bueno, esta misma necesidad, ¿no? Una vez que estamos dotando al barrio de los Royales de servicios también deportivos, porque desde luego es uno de los barrios donde más estamos actuando, sobre todo también para el ocio, es una zona de expansión, la zona de expansión ahora mismo, con mucha gente joven, con muchos niños y que desde luego necesitan, entre otras, estas pistas deportivas que tienen, ¿no? En esa zona que hay 2 pistas en multideporte, con algunas mesas de ping-pong, donde se puede practicar el fútbol sala y el baloncesto. Y somos conscientes de que el balón algunas de las veces se va. Yo mismo he tenido que parar el coche porque he visto que bueno, pues cuando hay un balón, cuando cruza la calle un balón, viene un niño detrás, con lo cual hay que tener cuidado. Fuimos conscientes porque además pusimos luz en esas pistas para que también ahora ya cuando llega el invierno y anochece antes puedan jugar. Pusimos un horario porque también algunos de los vecinos se nos quejaban que más allá de las 10 de la noche bueno, pues había actividad deportiva y no siempre, sobre todo en días de diario, es algo molesto. Y ahora tenemos que seguir ampliando, ¿no? Ampliando esas mejoras y es colocar una valla. Están los servicios técnicos viendo cuál es la mejor solución, conjugándola también, y aquí me sale la vena de concejal de Hacienda, con la más asequible, pero siempre que quede bien, es decir, no sabemos si una malla como las de antes o una malla ahora un poco más elástica que a lo mejor salga algo más barato y que sirva, ¿no? Pero y tenemos que ver no solo que cubra posiblemente la parte que da en paralelo a lo que es la calle, sino que también en L coja también parte de lo que queda enfrente de los edificios, para que no haya problema y el balón no se cuele en las casas, porque además hay unos patios bajos, para que no se cuele en esas. Somos conscientes, están los servicios técnicos viendo cuál es la mejor alternativa y evidentemente toda la razón a Javier, y en cuanto tengamos la solución definitiva por parte de los técnicos nos pondremos a ello. Imagino que siempre que hay pues una instalación deportiva o una zona de recreo, también como puede ser un parque, lo primero también que se suele mirar, bueno, dependiendo también un poco de por dónde van las calles, si hay mucha amplitud, no hay mucha amplitud, si hay propiedades privadas por medio. Es un poco complicado a la hora en el diseño de una ciudad de saber dónde va a haber esas medidas y dónde hay que ponerlas, imagino, ¿no? Así es, esta desde luego es verdad que no es lo mismo, ¿no? El actuar, y tenemos el ejemplo, presentamos el proyecto el pasado viernes, del Trinquete. No es lo mismo en la zona, en el casco viejo, donde estamos ahora mismo actuando precisamente también en una zona de expansión infantil, al lado de la Arboleda, ¿no?
y donde está todo mucho más colmatado, donde las calles, fíjate, al lado de la Arboleda pasa lo que luego es la travesía, pero lo que todo, desde luego vamos ahora mismo a rehabilitar toda esta zona de travesías, pero que estamos mucho más condicionados por cómo era la ciudad y viene ya de su parte más antigua, ¿no? Ahora, en el barrio de Los Royales, evidentemente, cuando ya se ha hecho el diseño, dibujado y ordenado, ¿no? Ya hay que pensar en todas estas cuestiones, y se hicieron con mucha más amplitud. Desde luego, ahora mismo ahí, bueno, pues desde los diversos parques infantiles que tenemos, nos da opción a las pistas multideportivas. Ahí está, y por quien no lo conozca, yo creo que es bueno que se suba algún día con los niños el parque. Tenemos un proyecto de minigolf que salió además de unos presupuestos infantiles. Un poquito más abajo hay otro parque con zona infantil. Hemos colocado detrás detrás en la Avenida Europa, detrás de Manuel Fraga de Ibarne, todo lo que es también otra pista multideportiva. Es que ya digo, es ahora mismo la zona, junto con la de Pajaritos, de mayor expansión joven, y en la que estamos viendo bueno, pues que los parques, en cuanto llega el buen tiempo, es una delicia ver cómo se ocupan, pero desde luego hay que equiparlos y dotarlos bien, ¿no? Para intentar, primero, la seguridad, y segundo, que el que no está en ese entorno del parque sufra las menores molestias posibles. Bueno, pues respondida ya la pregunta también de Javier, vamos con la siguiente de otra de las vecinas de la capital, Mónica Domínguez, que nos pregunta, pregunta al Ayuntamiento, ¿cómo se van a aplicar las ayudas al funcionamiento a las empresas de Soria y a qué empresas va a afectar y cuándo van a aplicarlas? Imagino que, bueno, también un poco pregunta que sería también un poco más al gobierno, porque son al fin y al cabo las que... Sí, pero la institución que las pone en funcionamiento. Claro, pero desde luego incide, ¿no? Incide también directamente incide, aquí, claro. Incide en principalmente todos los ayuntamientos de esta provincia, de Cuenca y de Teruel, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si algunos sabemos de despoblación, son los ayuntamientos de Soria, ¿no? En los que hemos visto como... desde hace ya muchos años vemos como los pueblos más pequeños se van despoblando. La capital y algunos pueblos un poco más, desde luego que podríamos denominar cabeceras de comarca, pues van aguantando, pero vemos como nuestra provincia se va despoblando. Esta es una de las medidas, desde luego, más importantes que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa para intentar revertir esta situación. Se abre la sesión. Estamos en los comienzos de esta medida, y digo estamos en los comienzos porque se consiguió aprobar tal y como la conocemos hoy en los presupuestos del pasado año, cuando se aprobaron por este tiempo más o menos. Sabemos que ahora están tramitándose los del 2023, pues cuando en el 2022 fue desde luego el Gobierno de España, el Gobierno socialista, el que aprobó esta medida, y bueno, pues con el anuncio, ¿no?, de la ministra en primer término, de la ministra de Reto Demográfico, la pasada semana cuando pasó por Soria, del propio presidente el pasado sábado, y de ayer el ministro Escrivá, que dio una muy buena noticia, ¿no?, que es el complementar, y yo creo que alguna más va a haber, el complementar la primera noticia que ahora pasaremos allá con el tema de los autónomos. Yo creo que hay un antes y un después, y digo que hay un antes y un después porque por primera vez un gobierno aplica medidas específicas para esta provincia. Es decir, ha sido sensible a la situación demográfica de Soria y aplica medidas específicas para Soria, para Cuenca y para Teruel, pero para Soria también, ¿no? ¿En qué van a consistir esas medidas? Bueno, pues principalmente, y es lo que se anunció, es un 5% de la reducción, la cotización de los empleados fijos, de los trabajadores que estén con contrato indefinido, un 5% de las empresas que ya están instaladas en Soria, un 15% para las poblaciones de más de 1.000 habitantes en las empresas de nueva creación, y un 20% en las poblaciones de menos de 1.000 habitantes para este tipo de contrato en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, un 20%. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos entendido, y eso entendemos, ¿no?, que hay que reforzar en mayor porcentaje allí donde existe mayor despoblación, ¿no? Yo repasando el otro día, ya estamos, ¿no? Yo en mi labor también de secretario de organización, estamos ya en las listas para las próximas elecciones municipales, y llegado a estas fechas uno ve y repasa, ¿no?, las poblaciones con sus habitantes. Claro, es que aquí en Soria tenemos más de 100 núcleos de población, más de 100 municipios, perdón, núcleos hay 500, más de 100 municipios con menos de 100 habitantes.
Soria tiene 183 municipios, hay más de 100 que tienen menos de 100 habitantes. Evidentemente hay que reforzar donde más se necesita, ¿no? En esas poblaciones menores y en esas poblaciones que también tenemos muchas de 300, de 400, de 500, de 600, porque al final es verdad que nosotros entendemos que este 15%, evidentemente todo nos hubiera encantado o debemos trabajar para llegar a ese 20%, pero yo creo que está muy bien ese 15% para ese tipo de contratos en empresas que se instalen en poblaciones de más de 1000 habitantes, pero debemos hacer un esfuerzo donde más se necesita. Esto, desde luego, es lo que nosotros siempre hemos entendido, ¿no? Además a esto, estas medidas, sumarla que ayer, y es una de las cuestiones que se plantearon en el anuncio de la pasada semana, ¿qué pasa con los autónomos, ¿no? Pues ayer el ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, pues vino a decir que consolidaba, ¿no? Consolidamos estas ayudas, aparte de las que hemos comentado de las empresas, con el desarrollo, y seguimos desarrollando estas medidas de ayuda al funcionamiento. ¿Cómo? Con una cuota reducida de 80 euros para los 3 primeros años en los nuevos autónomos que se den de alta en la provincia de Soria. Esto ahora era 1 año, ahora se pasa a 3. A 3 años. Esto va a suponer, en el cálculo más o menos, y digo sin desarrollar, porque yo he visto muchos números por ahí también de lo anterior y de esto. Yo lo que quiero decir es que el decreto todavía no está desarrollado, es decir, la letra pequeña todavía no está desarrollada. Vamos a esperar, se están haciendo anuncios, vamos a esperar. Hay un compromiso por parte del Gobierno de España en que en los próximos Consejo de Ministros vaya la norma. En estos 3 años a los autónomos la cuota se les reducirá en un entorno del 50%. Oiga, a mí me parece que desde luego, vuelvo a lo mismo de antes, hay un antes y un después. No hay este tipo de medidas en ninguna otra provincia en la que tengan este problema de despoblación, ni en ninguna otra provincia, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece suficientemente importante que el Gobierno de España, por primera vez, haya dado este paso y que, desde luego, Soria tenga unas medidas específicas que ninguna otra administración pone encima de la mesa. Ni las anteriores, cuando han estado gobernados por otro partido, ni, desde luego, la administración autonómica, porque es que todavía nadie me ha dicho, y tiene competencias en ello, y desde luego desde el Gobierno de España también así se lo reclaman, qué medida específica tiene la comunidad autónoma para Soria que no tenga en otra provincia. Es decir, no hay ninguna otra medida que no tenga en Ávila, que no tenga en Zamora o que no tenga en Palencia. Mientras que el Gobierno de España sí ya ha aplicado medidas específicas para combatir la despoblación solo para Soria, Cuenca y Teruel. Decía Javier también que se alcanzaba ese 15%, que hay una capacidad de llegar hasta el 20%. Imagino que a veces también es un poco complicado el alcanzar la cuota máxima de llegar hasta ese porcentaje, ¿no? Evidentemente, es que en la aplicación luego va a ser complicado, pero no complicado porque digamos que no fiscalmente, monetariamente o presupuestariamente no se pueda hacer. Yo entiendo que se puede hacer un esfuerzo, ¿no?, para seguir y ampliar ese. Yo lo que creo es que también debemos incidir donde más se necesita. Es que tenemos poblaciones y tenemos alcaldes. Yo hablo muchas veces con alcaldes de la provincia en el que necesitan este tipo de ayudas, esta diferenciación para que se instalen estas empresas. Es que vemos como Terracuende, por poner un ejemplo, en el que Ricardo ha hecho un esfuerzo en los últimos años para tirar de la resina. Pues hombre, yo creo que hay que valorar, evidentemente, que una población que tiene menos de 1000 habitantes tenga un suplemento en esas ayudas al funcionamiento que no pueda tener la capital. Pero ese suplemento, evidentemente, no puede ser, como se aplican por otras administraciones, del todo a la nada. No, aquí estamos hablando que hay empresas que van a tener el 15% y hay empresas que van a tener el 20%. En cualquiera de los dos casos, yo creo que son unas ayudas bastante cuantiosas. Bueno, pues contestada también la pregunta de Mónica Domínguez, vamos ahora con la de Lidia Feijó, que nos pregunta al Ayuntamiento para cuándo está previsto el arreglo de la parte de arriba de la calle Mosquera de Barnuevo, la que está en Los Royales. Es un tema complejo. Yo lo que le tengo que decir a Lidia, desde luego, es un tema complejo y en el que nosotros, llevamos, aunque parezca que no, pero llevamos actuando de un tiempo a esta parte, ¿no? ¿Por qué digo que es un tiempo complejo? Porque es un problema complejo, porque esa calle, que desde luego ahora mismo tiene problemas de asfaltado y de aceras, cualquiera que pase por ahí lo puede ver desde el Ayuntamiento. Bueno, pues en una de las campañas hace ya 3 o 4 años de asfaltado y de aceras intentamos dotarla de una serie de servicios básicos y del asfaltado de la calle.
pero la consecuencia, cuando fuimos al catastro y cuando fuimos para ver la solución a esta calle, es que hay, como consecuencia del plan general antiguo, tenemos un terreno que está en medio de la calle, ¿no? A mí sí me gustaría que lo vieran, me he traído la ficha del catastro y vemos como esta parte verde que está en medio de la calle es un terreno, en concreto, de una propietaria que evidentemente es suyo. ¿Terreno privado? Es un terreno privado, perdón, sí, gracias por la puntualización, pues es eso, es un terreno privado en el que no podemos, evidentemente, no podemos actuar mientras que no sea del ayuntamiento. Muchas veces imagino que la gente cuando pasa da la sensación de que ven la calle hecha y dice, o por lo menos ven el encajamiento de una calle. Eso es. Y piensan que todo es así, pero no es así. Cuando se acude al cuando catastro, ya vamos al catastro, estas cosas, ¿no? Exactamente, hay una discrepancia entre el plan general y el catastro. Y entonces esta discrepancia es la que tenemos que solucionar, bueno, pues intentando, como hemos hecho en otras partes de la ciudad, conseguir que eso sea del ayuntamiento, ¿no? Una vez que tengamos que esa parte que no es nuestra sea de todos los vecinos de Soria y que sea del ayuntamiento, evidentemente nosotros en la siguiente campaña de asfaltado pues haremos que esa parte final de Mosquera de Bar Nuevo quede totalmente solucionada y conectada precisamente con lo que es ya el barrio de Los Royales en la parte de arriba, ¿no? La parte de abajo de Los Royales. Es lo que tenemos que hacer, pero es no es fácil, es un tema que está enquistado, que estamos viendo con los técnicos cuál es la mejor solución, ya digo, para que pase esa parte al ayuntamiento, para que evidentemente a la propietaria se le compense y veamos ese tema. Porque además es que curiosamente, aunque eso es un terreno ahí es difícilmente edificable, ahí no se puede hacer nada, con lo cual es un problema tanto para la propiedad como para el ayuntamiento, que no puede desarrollar, que tenemos que darle una solución a este problema que, bueno, pues no es que tengamos muchos de estas características en Soria, pero que algunas veces, pues alguno hay que ver cuál le damos de la mejor forma jurídica para intentar desarrollar ahí una calle como el resto de la ciudad tiene. ¿Conversaciones con la propietaria ya se han tenido y hay buena disposición? Alguna conversación con la propietaria sí hemos tenido por parte del Ayuntamiento de Soria. Y bueno, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Hay que dejar transcurrir el tiempo. Hay que dejar transcurrir el tiempo. Bueno, pues contestada también la pregunta para Lidia Feijóo y vamos con la última de los televidentes, la de José Manuel Calonge, que pregunta al ayuntamiento sobre los presupuestos, que no le queda claro el dinero. Imagino que serán los presupuestos generales del Estado a los que se refiere, que no le queda claro el dinero que le llega a Soria y para qué. Y da las gracias también. A ver, yo sé que hubo, ¿no? En la presentación de los presupuestos generales del Estado ha habido algunas cifras que se han dado por parte, bueno, pues desde partidos políticos, desde medios de comunicación, y desde bueno, pues empresarios, desde colectivos, desde propios sindicatos, valorando, ¿no? Como se hace siempre. Vosotros, cuando los medios de comunicación, cuando tenemos una cifra, pues prácticamente siempre al día siguiente pues hacéis una valoración, y me parece que una valoración pues de un poco del conjunto de la sociedad soriana, ¿no? Hombre, yo lo que sí quiero decir es que, y ahora lo veremos, ¿no? Pero en términos absolutos y sobre todo también en términos relativos, los presupuestos generales del Estado para Soria Capital y para Soria Provincia son muy buenos. Yo los calificaría como muy buenos y como continuistas, desde luego, en los presupuestos del gobierno del Partido Socialista cuando ha gobernado, ¿no? Se daban una cifra, yo vi una cifra, ¿no? De 98 millones, que eran los que venían como inversión, ¿no? Esta es la primera cifra que cuando se da y cuando aparece en un resumen en la inversión, y si uno no busca más en los presupuestos, pues te quedas con los 98, entonces claro, uno ve los 98 y ve el año pasado 146 y dice, pues los presupuestos, que es lo que hicieron algunos, pues bajan, ¿no? Bajan un 50%, por lo tanto no son buenos. Bien, pero es que no es así. Es decir, primero, porque claro, es que en los diversos tomos que tiene de presupuestos, el presupuesto general, hay que buscar y mucho. Lo sé porque es que hay muchos tomos, ¿no? Y hay otros que están en empresas públicas, hay otros que no están provincializados, y entonces, porque somos nosotros mismos los que esa tarde, que es un poco una tarde de locos, llamas a las direcciones generales, oye, no veo este proyecto,
proyecto, oye, ¿dónde está? Y te empiezan a decir aquí, aquí, aquí. Por tanto, yo también para las direcciones generales cuando las 52 provincias empiezan a llamar, ¿verdad? Es así. Y los diputados, nosotros ese día, el diputado Javier Antón lo teníamos en Madrid y me consta que él estaba allí también y estaba comentando esto mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, una de las cuestiones que vimos que luego aparecía y que luego se va a ir incrementando en el tema de las travesías que vimos, ¿no? Oye, pues sí, está aquí y no os preocupéis que evidentemente con las diferentes modificaciones llegaremos a la cantidad que está comprometida. Pero más allá de esos 98 millones, que si luego ahora pasamos a detallar, por ejemplo, hay uno que estaba relativamente escondido, que venía dentro precisamente de la Seguridad Social, que son de una tacada casi 27 millones más, que es el Centro de Procesamiento de Datos, ¿no? El famoso CPD que se empezará a construir el próximo año y que terminará, ¿no? Pues se culminará con una inversión de más de 100 millones de euros y 50 empleos, más de 50 empleos directos. Claro, si sumamos eso a los casi 100, ya tenemos los 126 millones. Pero es que tampoco estaban los 4 millones de la BRIF de Lubia, los 7 millones del Centro de Ayuda al Refugiado o 700.000 euros que veía aquí de los locales para defensa que hemos permutado para poder hacer con la subdelegación, para que hemos sacado a defensa del entorno de Santa Clara, para hacer todo aquello, centro cívico, y bueno, pues ellos han comprado unos locales, nos hemos permutado y nos van a pagar 700.000 euros y bueno, van a invertir 700.000 euros en esos locales. Bien, al final, si empieza uno a sumar, pues la cifra está muy cercana a esos 140 millones del pasado año, ¿no? Pero nosotros, además de esto, además de lo que son esos casi 140 millones, la verdad que a mí lo que más, desde luego, me parece importante es, uno, hablábamos antes de ayudas al funcionamiento, ¿no? Pero estos presupuestos ya ponen negro sobre blanco lo que es un centro de descentralización, es decir, esos centros que a través del Gobierno de España se van a descentralizar de las grandes ciudades para intentar también rebatir la despoblación. Bien, ya aparece el Centro de Procesamiento de Datos. O cómo aparece dinero para el Banco de España, para lo que va a ser el proyecto del Banco de España, el Museo de la Fotografía, ¿no? Mejora del servicio ferroviario. Ahora mismo ya están trabajando, ¿no? Están trabajando ya en la mejora de ese servicio ferroviario. Estamos adecuando todas las vías, cambiando todas las traviesas para, desde luego, mejorar lo que son las curvas y, desde luego, también la mejora del tiempo de lo que va a ser ese trayecto en Madrid-Soria, ¿no? Mejora viene con 14 millones de euros, la A15 con 3,5 millones, la A11 con 15 millones. Decía, el Centro de Procesamiento de Datos 26,5, 20,4 a la depuradora, la Tenansía depuradora, que siguen las obras y que para este año el Gobierno bueno, pues dota de 20,4 millones de euros. También para la recuperación de la vieja depuradora, 4,4 millones, ¿no? De la estación de tren, aparte de esos 14, dentro de esos 14 viene la recuperación también, con 1,2 de la propia estación de tren, de la estación de tren del Cañuelo. Casi 3 millones, 2,6 de la nueva comisaría, o 242.000 euros para la reforma del cuartel de la Guardia Civil. Estas son algunas de las inversiones que, sumándolas, nos dan en el entorno de esos 140 millones, si incluimos todas las demás que van evidentemente, para toda la provincia, porque estas, las que he citado, son solo para la capital, ¿no? Claro, para la capital, bueno, pues, claro, muchas veces tramos de la autovía, por ejemplo, tramos de la Soria-Torralba, que están fuera, pero al fin y al cabo nos tocan aquí. Claro, nos toca aquí en la capital, ¿no? También hay partida presupuestaria para las famosas travesías, que el proyecto o la previsión es que antes de final de año tengamos el proyecto, licitemos el proyecto ya de las travesías, y que, como habrán escuchado al alcalde en sus últimas intervenciones, se nos va a ir a una cifra cercana de 25 millones de euros, ¿no? Bueno, estas son a grandes cifras lo que son las inversiones para el presupuesto. Pero, hombre, a mí no me gustaría pasar sin decir algunas de las cuestiones que inciden también en los sorianos, ¿no? El transporte, seguimos, ¿no?, con el transporte gratuito a través del ferrocarril para el que tenga un abono, gracias a las medidas del Gobierno de Soria a Madrid, ¿no? Hay un detalle que a mí
sí me gusta decir de estos presupuestos porque siguen incluyendo lo que son esos 20 céntimos del litro de gasolina. Y lo digo porque el Gobierno de España apuesta con esos 20 céntimos por litro de gasolina para el descuento de cada uno de los ciudadanos cuando va a rellenar su depósito, pero es que curiosamente de eso que echamos cada ciudadano, el 58% en impuestos se lo lleva la comunidad. Hemos pedido hoy mismo un fondo de 400 millones en la Junta para que, entre otras cosas, complemente esos 20 céntimos y nos han dicho que no. Quiero recordar a los ciudadanos que el 58% de cada vez que echa gasolina de los impuestos se lo lleva la comunidad. Y aquí no estamos viendo nada, ¿no? Pero sí es verdad que por parte del Gobierno de España en los presupuestos sí aparecen 2,5 millones para la provincia de Soria por mes, ¿no? ¿Qué hablar de los pensionistas? Es que frente al 0,25% durante 3 años seguidos, en aquellos años también de crisis, bueno, se va a subir en el entorno del 9%, ¿no? O el bono alquiler joven que se va a poner en marcha o que están poniendo ya las comunidades autónomas del Gobierno de España, que ha pasado el dinero a las comunidades para que se ponga, ¿no? El bono social, todas estas cuestiones que evidentemente ese escudo social que es, desde luego, el que se ha puesto encima de la mesa para que cuando hemos pasado del COVID a la invasión, pues sigamos, ¿no?, con las medidas que desde luego ayuden al ciudadano, porque es que desde luego no salimos de una y nos metemos en otra, ¿no? Que hablar, evidentemente, somos conscientes de la subida del IPC, de los precios, sabemos cómo está, evidentemente, esa cesta de la compra, cómo está la energía, y de ahí esta aplicación de estas medidas que lo que intentan es no dejar a ningún ciudadano atrás. Bueno, pues pregunta que era de José Manuel Calonge y que también esperemos pues, que haya quedado contestada satisfactoriamente. Y bueno, pues tenemos más temas también de actualidad para el Ayuntamiento de Soria que tenemos pues que trasladar hoy a Javier Muñoz Expósito, entre ellas pues preguntas de actualidad por parte de la oposición, que durante los últimos días pues también ha habido una serie de críticas, en concreto a una construcción de un edificio en la zona de Los Pajaritos, indicando, decían los populares, que bueno, pues se les había concedido una licencia para 4 plantas en ese edificio, que se había construido una quinta, dicen, y que pedían que se derribara. También queríamos conocer un poquito, pues, desde el Ayuntamiento, cuál es esa respuesta a esas críticas tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. Pero fíjese, es curioso, ¿no?, porque todo lo que usted ha dicho es verdad. Es decir, es curioso como ya nos erigimos en juez y parte, ¿no? Yo creo que lo dijo muy bien el concejal del ramo, Luis Rey, en el pasado pleno. Se lo dijo a toda la oposición en pleno, pero sobre todo al representante del Partido Popular, porque es, desde luego, en este tema quien más está incidiendo, ¿no? Y ahora mismo acaba de leer usted que se derribe, ¿no? Que se derribe. Es decir, ya hacemos de juez, hemos tramitado y ya directamente, sin esperar a ningún informe técnico, sin escuchar a los técnicos de la casa que se han comprometido, y por la parte, evidentemente, fue lo que nos comprometimos en ese pleno, a dar explicaciones en una comisión a todas estas cuestiones, que lo derribemos ya, ¿no? Están acostumbrados a este tipo de cuestiones. Por cierto, están acostumbrados a este tipo de cuestiones cuando no les toca a ellos. Digo que cuando no les toca a ellos porque quien lo pide, y esto lo tienen que saber los ciudadanos, estaba sentado en las Cortes de Castilla y León cuando el Tribunal Constitucional dijo que la Ciudad de Medio Ambiente era ilegal, y las cúpulas siguen ahí. Digo que las cúpulas siguen ahí. Es más, creo que ahora van a invertir algún dinero, no sabemos muy bien para qué, pero para seguir tirando el dinero, desde luego, allí, ¿no? Por lo tanto, hombre, yo creo que a alguno, iba a decir la expresión aquella, está más guapo callado, pero porque mira, nosotros desde luego lo que siempre vamos a hacer y lo que siempre hemos hecho en el Ayuntamiento de Soria, este equipo de gobierno, en lo que llevamos es la defensa del interés, esto que no le quepa duda a ningún ciudadano, es la defensa del interés general. Y esa defensa del interés general desde luego con tres cuestiones muy importantes encima de la mesa. Una es la honestidad de este grupo de gobierno, que la tenemos intacta en todo lo que llevamos trabajando en el Ayuntamiento, y seguiremos con ella, es decir, la honestidad, que es lo que nos caracteriza, transparencia, desde luego, e información. Esa transparencia, esa información que la vamos a dar en una comisión en breves fechas, en las que, con ayuda de los técnicos, evidentemente, daremos cuenta de cómo está ese expediente, que es que ahora mismo ese expediente está abierto para ver cuál es la mejor solución para dar, bueno, pues a este problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa con este edificio, y que veremos
de dónde venimos, qué es lo que ha ocurrido y cuál es la mejor solución. Pero desde luego tendrá que ser los técnicos, con todo el expediente encima de la mesa. Habrá que también escuchar, si hay que hacerlo, desde luego a la parte a los constructores para ver cuál es la situación y qué y por qué se ha hecho, y a partir de ahí tomar la mejor decisión para la ciudadanía, para el Ayuntamiento de Soria, que a nadie le quepa la menor duda. Ahora, de un día para otro, ya alguien que se erija y diga, he visto ahí esta planta que según él no tiene que estar construida, o según ese grupo no tiene que estar construida, y la tenemos que demoler, pues hombre, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo, y desde luego yo desde aquí lo que me comprometo como representante del equipo de gobierno es dar esa información, esa transparencia, y desde luego ejecutar la mejor solución para todos. ¿El trabajo de recabar información por parte de los técnicos ya se ha iniciado? Sí, por supuesto. Hay un expediente abierto, hay una serie, desde luego, de notificaciones que se hicieron a lo largo de este año. Vamos a ver cuáles han sido la ejecución, que ahí puede a lo mejor estar el problema, la ejecución, desde luego, de esas resoluciones. Y hasta ahí, sí, desde luego, nosotros no nos va a temblar la mano en que si hay, desde luego, que aplicar algunas de las medidas correctoras, tengamos que hacerlas. Vamos a ver cuáles son, ¿no? Que son los técnicos de la casa, tanto los técnicos en materia urbanística como los técnicos en materia jurídica, los que nos tendrán que decir cómo actuar, ¿no? Pero no somos los políticos, desde luego, en este caso, no hacemos los expedientes para dar una licencia de obras, no somos los políticos, desde luego, los que decidimos cuántas plantas hay que subir o cuántas plantas hay que bajar. Es un informe técnico del Servicio de Urbanismo el que decide, en base, desde luego, al Plan General de Urbanismo, esa condición, ¿no? Es el que decide si, porque claro, cuando a nosotros nos entra un proyecto de esas características, el constructor pone, evidentemente, en ese proyecto una serie de características que se determinan, y es los servicios técnicos de urbanismo los que dicen si se ajusta a la legalidad, si se ajusta a la norma o no, y a partir de ahí, ese tipo de proyectos, cuando está visado por la parte urbanística y por la parte jurídica, bajan a la Junta de Gobierno local, y nosotros ya lo que hacemos ahí es certificar eso, ¿no? Pues claro, decir esto y embarrar toda esta situación, a nosotros, desde luego nos sorprende. Y fíjese, nos sorprende cuando es que el edificio está en un terreno, ¿no? que estaba dentro del convenio del Cerro de los Moros, ¿no? Es que quien lo dice pertenece a un grupo que legalizó el pelotazo de 40 millones de euros que tenemos ahora que solucionar otros del Cerro de los Moros. Porque además de todo lo conveniado en el entorno del Cerro de los Moros, curiosamente, estaba también este terreno. Y años después pretenden dar lecciones cuando fueron ellos quienes legalizaron un pelotazo urbanístico en esta ciudad, que tenemos que estar sufriendo los ciudadanos de Soria y el equipo de gobierno actual. Evidentemente toda la corporación, pero el equipo de gobierno, que es al que le toca solucionarlo. Por lo tanto, desde luego, yo creo que están mucho mejor callados, intentando, desde luego, primero informarse bien, y luego sacar las propias conclusiones e intentar echar una mano en la solución del proyecto, en la solución de este problema que tenemos encima de la mesa. Por desconocimiento también un poco de plazos, ¿cuánto suele llevar una investigación de un expediente de este tipo hasta que se tiene toda esa información por parte del equipo de gobierno para hacer una comisión? No, o sea, mucho. ¿para cuándo se prevé esa comisión? Yo entiendo que en próximas fechas. No sé si hoy es miércoles, ya para esta semana, evidentemente no se puede cumplimentar, tiene que pasar 3 días desde la convocatoria hasta la comisión, pero yo entiendo que la semana que viene o al siguiente, no más allá de esto, tendremos la comisión en la que se arrojará luz sobre todas estas cuestiones. Bueno, también parte importante, estábamos hablando antes de los presupuestos generales del Estado, bueno, ahora se están también debatiendo los de Castilla y León, pero dentro de poco pues también vamos a tener presupuestos generales, bueno, presupuestos locales en este caso, del Ayuntamiento de Soria, en los que también pues el equipo de gobierno se encuentra ya, pues imagino que dando los últimos retoques, porque estos trabajos llevan lo suyo, pero... Y además es que este año, ya te digo, Adrián, que va a ser complicado. Este es un año en el que los presupuestos estamos empezando. Esta mañana, de verdad, me he pasado varios departamentos.
He estado hablando también con Secretaría, porque además tenemos secretario nuevo en el Ayuntamiento, y algunas de las cuestiones que quiere también mejorar, ¿no?, en cuanto al funcionamiento de ese presupuesto, ajustar algunas cuestiones de funcionamiento, y estamos en el inicio. Salieron las notificaciones a todos los departamentos del Ayuntamiento de Soria para que nos envíen las previsiones para el próximo año. Algunos ya han enviado esas previsiones, ya tenemos encima de la mesa algunas previsiones ya para el próximo año, y ahora a los servicios económicos de la Casa nos toca hacer lo que es hacer el armazón de lo que va a ser ese primer borrador de presupuestos, junto con todo el equipo de gobierno. Evidentemente, una vez que tengamos ese armazón, yo lo veo con todo el equipo de gobierno y vemos cuál es la apuesta en materia económica para el próximo año. Nos adentramos, si le parece, al teniente alcalde ahora en los presupuestos. Vamos a ir un momento a publicidad y a la vuelta pues vamos también en detalle a conocer pues lo que nos espera para el próximo año, un año pues que también es muy importante por todos estos proyectos que vamos a hablar a continuación. Así que vamos en un instante a la vuelta de publicidad. Pues estamos de vuelta en Soria en Serio, en este espacio del Ayuntamiento Responde, con el Ayuntamiento de Soria, con el teniente de alcalde del Ayuntamiento, que es Javier Muñoz, y que nos acompaña también en esta noche. Y bueno, antes de ir a los consejos publicitarios, hablábamos un poquito del encabezamiento de los presupuestos del Ayuntamiento, y ahora nos vamos a adentrar un poquito en qué es lo que nos espera para el próximo 2023. ¿Qué es lo que podemos decir así a priori? Nos espera, desde luego, un año como consecuencia, ¿no? Lo hemos visto ya el pasado año, que estos presupuestos tuvieron, desde luego, un eje transversal, que fue el de los fondos de reconstrucción, en el que prácticamente pues tocó prácticamente todas las concejalías, porque en todas las concejalías, de una u otra manera, hemos tenido algún tipo de fondo al que acudir para intentar mejorar bien instalaciones, bien los programas. Seguimos, ¿no?, con este eje transversal de esos fondos de reconstrucción, cuando todavía hemos visto que no se ha acabado y estamos pronta a su finalización de los últimos fondos, los fondos de USI, esos fondos también europeos que nos concedieron a Soria con 10 millones de euros, ¿no? Bueno, pues este va a ser un poco el eje transversal, más allá, evidentemente, pues de esas inversiones que con fondos propios, como venimos haciendo en los últimos años, sigamos en esa transformación continua y permanente de la ciudad, ¿no? Además, no se nos puede olvidar, en año en el que estamos, lo comentábamos antes, ese incremento, ¿no?, de lo que ha supuesto también para todos los ciudadanos, también para el Ayuntamiento de Soria, en materia de energía, en materia de materiales, se tiene que ver reflejado, evidentemente, en el presupuesto para el próximo año 2023, ¿no?, sobre todo también en lo que tiene que ser gastos, en lo que es capítulo 2, que principalmente vamos a ver cómo se va a incrementar, ¿no? Tanto es así que desde el Gobierno de España así lo entendieron, y ya hace 3 años que las reglas fiscales las dejaron en suspenso, en suspenso ese límite de gasto que teníamos de todas las corporaciones locales, y bueno, este año, los 2 anteriores era como consecuencia, ¿no?, del COVID. Este año, evidentemente, como consecuencia de esa invasión de Irak, que desde luego ha hecho como fichas de dominó, que caiga todo lo demás, que se vaya encareciendo todo lo demás, y por lo tanto esas son un poco las líneas a grandes rasgos de lo que va a ser el presupuesto. El presupuesto en lo que ya tiene que consolidar, evidentemente, unos servicios públicos de calidad por parte del Ayuntamiento de Soria, y que tiene que verse reflejado en el Ayuntamiento, y que así nos lo dicen todos los organismos independientes, que tenemos, desde luego, unos servicios de recogida de basura, de limpieza viaria, de jardines, del servicio de agua, de autobuses. Bueno, todo esto, evidentemente, tiene que verse consolidado en el presupuesto, con lo que tiene que ser, y alguna de ellas van a tener que sufrir alguna subida, qué decir, de la luz, ¿no? Lo estamos viendo todos que estamos también en el Ayuntamiento de Soria. Y luego el presupuesto también va a seguir consolidando toda la actividad que hace este Ayuntamiento, y que pone en pro del ciudadano, actividad cultural, actividad deportiva, actividad turística, toda la actividad que hacemos para los más jóvenes, para los más mayores.
y que año tras año va aumentando año tras año, bueno, pues introducimos alguna actividad nueva para todas y cada uno de los sectores y que tiene su reflejo en el presupuesto, ¿no? Esto es lo que este año tenemos que, además, conjugado, como decía anteriormente, con todos y cada uno de esos fondos que estamos invirtiendo en la ciudad y que a día de hoy hacen que tengamos obra viva abierta en la ciudad de Soria por valor de 17 millones de euros y que es una cifra, desde luego, para un presupuesto que siempre está en el entorno de los 60, muy considerable, ¿no? Y en estas estamos, ¿no? Vamos a ver, ahora nos toca echar números al Departamento de Economía y a Economía y Hacienda y sobre todo también ahora nos toca hacer ese papel de malo, ¿no? De ir también a algunos compañeros decirle que hasta aquí, que no, en ciertos proyectos, hasta aquí se puede y hasta aquí no, ¿no? Porque hay una parte de la que he relatado, la parte del gasto, que es la que le preocupa a todos y cada uno de mis compañeros, incluido el alcalde, que es esa parte pero muy pocos miran por los ingresos. De esa ya se tiene que ocupar la parte de los servicios económicos porque desde luego hay que cuadrar esas cuentas. Es decir, y si no tenemos ingresos es muy complicado el poder desarrollar todos esos proyectos. Bueno, antes de empezar el verano, con esta situación de la subida de precios en el tema de los materiales, en el tema de todos estos proyectos, pues a muchos concejales, a muchos alcaldes, incluso el presidente de la Diputación, pues preguntábamos, claro, cómo van a ser los presupuestos de ese próximo año. Todos nos decían, vamos a esperar a final de año cuando vayamos elaborándolos un poquito y ver si van a ser más o menos inversores, porque claro, esto, como decimos, afecta directamente a la hora de confeccionar los presupuestos. ¿Se prevé un presupuesto menos inversor porque hay que seguir invirtiendo en el día a día? Nosotros creo que vamos a hacer un presupuesto más inversor, pero más inversor como consecuencia de los fondos, ¿no? de esos fondos de reconstrucción a los que hacía mención anteriormente y que desde luego hemos visto cómo se han consolidado algunos de los proyectos a los que teníamos previsto acceder en los presupuestos anteriores. Se ha visto como eso ha cristalizado, se ha consolidado y no contentos con esto seguimos, ¿no? Intentando que a través de otras, principalmente del Gobierno de España, que pone estos fondos de reconstrucción, vamos a acceder a ellos y veremos cómo, aparte de con fondos propios, gracias a esos fondos que vienen del Gobierno de España, pues entiendo que ese presupuesto tiene que seguir la senda de la inversión. No solo eso, es que bueno, fuimos el Ayuntamiento, yo creo que después del Ayuntamiento de Madrid, a los que más fondos se dio gracias a Filomena, ¿no? Vimos como también hemos visto que en mitad del año, bueno, pues el Ayuntamiento del Gobierno de España nos concedió algo más de 5 millones de euros como consecuencia de los desperfectos que se produjeron como consecuencia de Filomena. También, hoy mismamente, la Junta de Gobierno local, que hemos celebrado extraordinaria para dos cuestiones, dos proyectos de fondos de reconstrucción que tienen que ver con la pacificación del entorno de Alfonso VIII y del entorno de Calixto Pereda, de lo que va a ser el parking al lado del mercado, y hemos llevado también 3 proyectos precisamente de Filomena, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones tienen que darnos para el próximo año un presupuesto que siga la senda de la inversión. Veremos a ver cómo ajustamos, evidentemente, cómo ajustamos el gasto, porque ese también es fundamental, es principal, ¿no? Que desarrollemos partidas muy ajustadas para que ese gasto no se nos dispare. El problema que tenemos con el gasto es que mucha parte de ese gasto también es inversión. Y yo creo que el mayor ejemplo, fíjese, nosotros hace 2 años que hemos puesto en marcha a través del Ayuntamiento de Soria una feria del automóvil, ¿no? Del vehículo usado y vehículo nuevo. También en esa semana de la movilidad sostenible, ¿no? Claro, hace 2 años que pusimos al Ayuntamiento de Soria le supone 15.000 euros. Esto es lo que le supone, porque lo hacemos en colaboración también con la Cámara de Comercio, y esto es lo que le supone al Ayuntamiento de Soria. Pero claro, tanto el año pasado como este año estamos hablando de una generación de 3 millones de euros, de 2 millones y algo, 3 millones de euros. Claro, denominar el gasto, esos 15.000 euros, al final no es inversión, porque no estás construyendo nada. En ese capítulo, claro. Claro, no es capítulo 6, pero oiga, qué mejor, yo lo que digo, qué mejor inversión que invertir 15.000 euros para que unos empresarios de Soria, que no están pasando como el resto por el mejor momento, puedan desarrollar su actividad ese fin de semana, que además
dinamiza la ciudad, que además nos sale un fin de semana como el que salió, extraordinario, dinamiza la ciudad, la gente pasea por sus calles, aprovechan para el comercio, para la hostelería, y el sector de la automoción puede vender alguno de sus vehículos y generar riqueza para estos concesionarios. Esas, algunos de los gastos a los que nos referimos, ¿no? Evidentemente estamos ahora mismo inmersos en el Festival de las Ánimas. Creo que este fin de semana tenemos, como consecuencia del puente, y también tenemos todos los... También un buen tiempo este puente. Muy buen tiempo, tenemos yo no sé si decir, corregirlo, porque no sé si decir que a 1 de noviembre esto es muy buen tiempo, viendo cómo está, mal tiempo, viendo cómo está, la micología venga mejor, ¿verdad? Viendo cómo está el pantano, pero desde luego lo que sí va a permitir es que el puente, y gracias también a esta actividad, tengamos prácticamente el 100% de nuestras camas ocupadas, ¿no? Al final también uno desarrolla actividad cultural, actividad de recreo, y hace también esa dinamización económica para que diversos sectores de la ciudad puedan verse beneficiados. Quería preguntar también brevemente respecto a los presupuestos, si podemos dar ya alguna cifra, y más o menos va a ir por la línea del año pasado, no. Un poquito más, un poquito menos, de momento porque, lo tenemos ahí guardado, ¿verdad? Y embargado. No, de verdad, créame, no tengo ahora mismo esa cifra. Hay que cerrar todavía. Hay que cerrar muchos de los proyectos. El presupuesto actual se ha visto modificado e incrementado en un porcentaje bastante amplio a día de hoy. Creo que incluso antes de finalizar el año va a haber que hacer alguna modificación para incrementar ese presupuesto, con lo cual ahora mismo hacer una previsión de a dónde nos vamos a ir con el presupuesto para el próximo año, yo no me atrevo a hacerla, porque ya digo, más allá de esas inversiones, entre comillas, corrientes que hacemos que somos capaces de hacer con nuestros propios fondos, hay que ver, ¿no? Todos esos fondos de reconstrucción y algunos que esperemos que nos lleguen también, por qué no decirlo, ¿no? Por parte de la comunidad autónoma. Estaba pensando ahora mismo en esa tan ansiada y deseada ampliación del Palacio de la Audiencia, que por ejemplo, ¿no? Fíjese usted todo lo que estamos esperando con el Palacio de la Audiencia, que ya tenemos, espero que a final de año tengamos el proyecto, pero que una vez que tengamos el proyecto y pasemos de las musas al teatro, nunca mejor dicho, tiene que haber una aportación cuantiosa, ¿no? Por parte de quien lleva comprometido en ese proyecto ya desde hace muchísimos años que nosotros, que el Gobierno regional. También, dentro de estos presupuestos, no sé en qué medida, y valga la redundancia, se pueden implementar por parte del Ayuntamiento medidas para contrarrestar un poquito todo el tema de las subidas, ya no solo de la luz, de la electricidad, el tema del gas, el tema de los combustibles, el tema de los precios de todas las obras. No sé cómo se está haciendo también un poquito ese juego de cifras para decir, oye, pues podemos hacer una medida de ahorro por aquí, otra medida por aquí. ¿Se está estudiando algún tipo de medida? Se están estudiando varias medidas. No hemos aplicado... Vamos a aplicar para el próximo año 2 medidas que ya han sido aprobadas en un primer término en el pasado pleno para las familias numerosas y para las familias monoparentales. Esta medida lo que vamos a hacer es reducir el impuesto del IBI. Para las familias numerosas hemos elevado la bonificación al 70 y al 75% en el caso de las familias especiales. Hemos elevado también elevado el mínimo por el que a las familias monoparentales, principalmente hablamos de mujeres viudas que son dueñas de un piso y que tienen poca capacidad económica, entonces también vamos a bonificar de hasta el 90% el impuesto del IBI. Pero es que además, en lo que se refiere al IBI, a lo que se refiere a impuestos y a lo que se refiere a las tasas, lo que hacemos es congelarlas. Es decir, somos conscientes de cómo está la situación actual, y en esa conciencia, aunque el índice de precios al consumo, que es lo que teníamos como referencia otros años para esa subida de tasas y de impuestos, estos últimos años estábamos en torno del 2,5, bueno, pues vamos desde luego a congelar, aunque todos somos conscientes que estamos en un 9% esa subida del IPC, ¿no? Bueno, pues desde luego desde el Ayuntamiento de Soria lo que hacemos es congelar los impuestos y las tasas. Y además es verdad que tuvimos hace poco una reunión a diferentes bandas desde el Departamento
de igualdad, que es importante en todos estos términos, servicios sociales y servicios económicos, para ver, que es el siguiente punto, cuando dotemos al presupuesto, de dotar de una mayor cantidad en el presupuesto para los más vulnerables. Es decir, lo que vamos a intentar o vamos a hacer es incrementar las ayudas de urgente necesidad, donde se ajustan todas y cada una de estos supuestos a los que usted se refiere. Es decir, quien lo está pasando mal en el pago del alquiler, quien lo está pasando mal en el pago de la hipoteca porque no llega, quien lo está pasando mal en el pago de la luz, el ayuntamiento pone a disposición unas ayudas de urgente necesidad para poder ayudar a hacer frente a ese tipo de pagos. Esas cantidades vamos a ampliarlas porque somos conscientes de la situación, ¿no? Y esto es desde luego lo que nosotros desde el Ayuntamiento de Soria, para intentar beneficiar al ciudadano, al vecino más próximo que peor lo está pasando. Hablábamos antes también de esas cantidades económicas, de la obra en vivo que está pues también realizándose a día de hoy, la obra viva, pero también hay que hablar un poquito pues de todos los proyectos, de todo ese presupuesto que también se hizo el año pasado para este presente en el que nos encontramos, en el 2022, y ver un poquito el grado de ejecución que se ha ido haciendo tanto de todo el presupuesto como de las inversiones. Todo pues también correlacionado, como decíamos, con estas características que ha venido este año, con esos incrementos y que también han dificultado, imagino, a la hora de poder llevar a cabo toda la ejecución. Para que el ciudadano más o menos vea en qué se gasta su dinero, ¿no? Estamos hablando que uno de cada 4 euros, uno de cada 4 más o menos de los euros que se presupuestan van a inversión, generalmente en los últimos presupuestos, más o menos, ¿de acuerdo? Estamos en el entorno de los 60 millones, 50 y tantos, 60. En esto estamos, en los que nos movemos en los últimos años, prácticamente en inversión estamos hablando de 15 millones en los últimos años. Este año nos vamos a ir a mucho más como consecuencia de lo que le decía anteriormente de los fondos de reconstrucción. Pero bien, claro, el resto de lo que queda del presupuesto, si hablamos de 60, el resto son alrededor de 45, es para los diferentes, las otras partidas, ¿no? Para gasto social, desde luego para los gastos del mantenimiento de todos y cada uno de los servicios que le decía anteriormente, del pago de la luz, del mantenimiento de los jardines, del agua, para el gasto de personal del propio ayuntamiento, que en capítulo 1 se van casi 16 millones de euros. Bien, cuando uno ve el grado de ejecución de todo el presupuesto, de esos 60 millones, generalmente en los últimos años hemos estado rondando el 90% de ejecución, Si uno se queda, cuando hablamos de ejecución, muchas veces lo que preguntan es la ejecución en las inversiones, ¿no? En el último año rondó o estuvo en el entorno del 40%. Este año yo creo que ya estamos superando ese porcentaje. Este año muy posiblemente nos vamos a ir por encima o en el entorno del 50%, o vamos a superar el 50% de la ejecución si hablamos de inversión. Si hablamos de lo que es la ejecución propiamente dicha del presupuesto, la última vez, hace unos pocos días que estuve viendo el grado de ejecución, vamos pues al ritmo de cada mes. Es decir, uno ve y cuando uno ajusta, por ejemplo, el presupuesto en materia de personal, pues si son 16 millones, creo que la última vez que lo miré estábamos en el entorno ya gastado de los 12 millones y pico, es decir, estamos en octubre, pues justo lo que nos queda para... entonces, el presupuesto en lo que es en gasto, en transferencias corrientes, se está gastando prácticamente lo habitual. Llegaremos en ese tipo de cuestiones altísimo, un 90 y tantos %, y veremos a ver cómo queda el de inversión. Pero este año creo que va a ser un buen año de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Soria. ¿Presupuesto para cuándo lo podremos tener? ¿Cuándo calculamos? Sí, calculamos y los días. Acabamos de enviar las cartas, ya le decía anteriormente, estamos recibiendo ya algunas. La semana que viene tendremos ya las primeras reuniones que mantengo ya con los servicios económicos para ir ajustando, ir viendo. A partir de ahí yo me reúno uno con cada uno de los departamentos, con los concejales, con cada uno de los departamentos. ¿Esto por qué? ¿Esto porque es nuevo? ¿Esto a mí no? ¿Esto me choca? Vamos a ver qué podemos... Y a partir de ahí, finales de noviembre, tendremos, yo creo que finales de noviembre o primerísimos días de diciembre, tendremos el primer borrador. Generalmente hacemos entre 3 y 4 comisiones. Nos gusta para debatir el presupuesto, en una en la que se entrega a todos los grupos municipales un primer borrador,
otra de dudas con los servicios económicos, primero para que lo vean, luego con las dudas, luego hacemos una de lo que son los presupuestos participativos, tanto de las propuestas que nos han llegado de los vecinos, de las asociaciones de vecinos y también de los distintos grupos parlamentarios, y una última comisión para aprobar, para dictaminarlo, que nos tiene que llevar, y ya se puede apuntar si quiere la fecha, en el entorno del 22-23 de diciembre a la aprobación del presupuesto. Pues apuntamos en ese 22-23. Tiene que ser, en ese entorno tiene que estar el pleno. Pues apuntada la fecha queda, y agradecemos también esta noche a Javier Muñoz Expósito que esté con nosotros aquí, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria, para responder a las preguntas de nuestras espectadoras, de nuestros espectadores, y también pues los temas de actualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Adrián, por invitarme. Y también gracias a ustedes por haber estado con nosotros una noche más. Nosotros volvemos con el resto de la programación local mañana, y bueno, se quedan ahora pues con la mejor programación que pueden tener, que es la de Canal 9 Soria. Muchas gracias.